Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre tabla dinámica con Python. Esta es una herramienta muy útil a la hora de analizar como científico de datos que nos pueden ayudar a tener mejores resultados a la hora de analizar un conjunto de datos. Podemos decir que la tabla dinámica es considerada como la navaja suiza del análisis de los datos. Me encanta esta parte porque podemos analizar los datos usando tablas dinámicas, podemos profundizar en los detalles granulares sobre una determinada categoría o producto o alejarme de obtener una descripción general de alto nivel en los datos disponibles. La tabla dinámica me ofrece mucha flexibilidad como científico de datos. Esta herramienta da mucha confianza que durante la fase de análisis de datos exploratorio de un proyecto de ciencia de datos nos puede ser de mucha utilidad. ¿Qué parte vamos a ver nosotros? Vamos a explorar un conjunto de datos. En este caso vamos a hablar del conjunto de datos de Titanic con Panda en Python. Construir una tabla dinámica usando Panda. Cómo agrupar datos usando index, la tabla dinámica. Cómo ejecutar pivote en índices múltiples. Función de agregación para diferentes características. Agregar características específicas como parámetros de valores. Encuentro la relación entre la característica y el parámetro de columnas y manejo de datos faltantes. Este es el contenido que vamos a ver. Vamos a iniciar cargando nuestro conjunto de datos. En este caso cargamos nuestro conjunto de datos. Tenemos ahí, cargamos nuestras librerías y luego cargamos el conjunto de datos que vamos a usar, que en este caso es Titanic. Para simplificar un poco, en esta ocasión, por motivo de didáctico del que estamos hablando, de tabla dinámica, vamos a eliminar las características passenger, index, tickets y name, lo cual nos quedaría este conjunto de datos. Una vez que tengamos esto, vamos a construir una tabla dinámica usando Panda. Para construir una tabla dinámica exploraremos las diferentes facetas de una tabla dinámica en este cuaderno y crearemos una tabla dinámica increíble y flexible desde cero. Cómo agrupar los datos usando índice en una tabla dinámica. Usamos la función table, pivot table, requiere datos y un parámetro índice. Los datos son del data frame de Panda que pasan a la función. Index es la función que le permite agrupar sus datos. La función índice o index aparecerá como índice en la tabla resultante. En esta ocasión vamos a agrupar el conjunto de datos a partir del género. ¿Qué hacemos? Mandamos a llamar a Panda, le decimos que va a ser pivot table, la función que nos va a agrupar o la función para crear una tabla dinámica. Cargamos nuestro conjunto de datos y le decimos que index va a ser table, va a ser sexo, el género. De esta manera nos genera un conjunto de una tabla en la cual me agrupó las demás variables con respecto al sexo. Podemos comparar instantáneamente todos los valores de características por ambos sexos. Ahora visualicemos esta tabla dinámica que le hemos agrupado. Para esto mandamos a llamar la tabla, que ahí guardamos tabla, table, el plot y le decimos que sea barra y que nos visualice el resultado. Podemos ver que en esta ocasión podemos aquí visualizar el femenino y el masculino, que las mujeres han pagado más por el boleto que los varones. ¿Cómo ejecutar un pivote o una tabla dinámica con índice múltiple? Incluso podemos utilizar más de una función como índice para agrupar sus datos, nuestros datos. Esto aumenta el nivel de granularidad de la tabla resultante y puede ser más específico con nuestro resultado. Vamos a crear el pivot table nuevamente, mandamos a llamar a nuestro conjunto de datos, le decimos que sea el sexo y la p clase, que no ejecute. Y podemos tener aquí nuestra tabla dinámica de manera sencilla y rápida a la hora de analizar nuestro conjunto de datos ya para cada una de las clases o índices que se ha agrupado con respecto a las demás variables. El uso múltiple de índice en el conjunto de datos nos permite estar de acuerdo con la disparidad de la tarifa del boleto para pasajeros femeninos y masculinos. Era válida todas las P-clases de la entidad. Aquí podemos ver la P-clase con respecto al género, las edades, cómo están cada una de las categorías. Luego la función de agregación diferente para diferentes características. Los valores que se muestran en la tabla
son resultados del resumen de un argumento, la función argumento, que aplica los datos de característica. Aquí vamos a ponerle esto. Vamos acá. Y esto vamos también a agregarle aquí que me resalte. Esta función agregada que al pivote o a la tabla dinámica aplica a sus datos agrupados. De forma predeterminada la media, pero también puede usarse diferentes funciones agregadas para diferentes características. Simplemente proporcionamos un diccionario como la entrada al parámetro de la función argumento. Con el nombre de la función como clave, la función agregada corresponde al valor. Vamos a utilizar la media para la edad, la característica, la suma para los sobrevividos. Aquí vamos a agregar diferentes funciones. Pues entonces, digamos, mandamos a llamar de la manera sencilla el pivote table, la tabla dinámica, la base de datos, el index que sea sexo y clase, y aquí agregamos la función. Agregar para la edad, vamos a agregar la media, y para la supervivencia vamos a hacer un recuento, una suma, que eso es lo que nos interesa. Y tenemos acá para la edad, que calculamos la media para cada uno de los sexos y la clase, y para la supervivencia que hemos calculado la suma para cada uno. De esta manera tenemos una tabla dinámica bastante sencilla, rápida y ejecutar para realizar nuestro análisis. De igual manera podemos ejecutar y visualizar la tabla que se ha generado y ya nos queda nuestro resultado. Muy interesante. La tabla resultante tiene más sentido al usar diferentes funciones de agregación para diferentes características. Podemos agregar características específicas con parámetros de valores, pero ¿en qué está agregado? Podemos decirle a Panda que la característica en la que vamos a aplicar la función agregada, el valor del parámetro. El valor del parámetro es donde le decimos a la función en qué característica agregar. Es un campo opcional. Si no se especifica este valor, la función agrega todas las características numéricas del conjunto de datos. En este caso vamos a llamar siempre al pivote table de Panda, cargamos nuestra base de datos, le decimos que el índice va a ser sexo y clase, los valores los values va a ser las personas que sobrevivieron, y la función va a ser la media. Ejecutamos y nos da nuestra tabla dinámica como la habíamos solicitado. También podemos hacer un gráfico y visualizar de esa manera. La tabla de supervivencia de los pasajeros a bordo de Titanic disminuyó con una clase P degradante entre ambos sexos. Además, la tasa de supervivencia de los pasajeros masculinos fue más alta que la de las mujeres en cualquiera de las clases de P. Podemos encontrar también una relación entre la característica con el parámetro de las columnas. El uso múltiple de funciones como índice está bien, pero el uso de algunas funciones como las columnas nos ayudará a comprender intuitivamente la relación entre ellas. Además, la tabla resultante siempre se puede ver mejor incorporando parámetros como la columna pivot table. Este parámetro de la columna es opcional y muestra los valores horizontales de la parte superior de la tabla resultante. Tanto la columna como los parámetros del índice son opciones, pero su uso eficaz nos ayudará a comprender intuitivamente la relación entre las funciones. ¿Cómo lo hacemos? Para la columna, decimos, cargamos la base de datos, el índice va a ser el sexo, la columna va a ser class, y los valores va a ser supervivencia, y la suma, la función agregada va a ser la suma. Ejecutamos y podemos tener aquí nuestra tabla dinámica ya como resultado. Para usar pclass como columna es más fácil entender que usarlo como índice. Esto podemos hacer unas combinaciones para ir probando cuál es la variable que queremos visualizar y de esta manera tener un mejor resultado para nuestra tabla dinámica. Manejo de lo último, y para culminar la parte de manejo de los datos faltantes. En Pivot Table, la función Pivot Table y la función Pivot Table, la función Pivot Table nos permite lidiar con valores faltantes a través del parámetro drona y field values.
Drona le permite eliminar los valores nulos en la tabla agrupada cuyos valores son nulos. El parámetro fill nos ayudará a hacer la parte del llenado. El parámetro fill value se puede usar para reemplazar los valores de NA en la tabla agrupada con valores proporcionados aquí. En este caso vamos a crear la tabla dinámica. Decimos que agregamos nuestra base de datos, que el índice sea sexo, lo que subdividieron, los tipos de clases, la columna va a ser embarked, los valores va a ser la edad. Y vamos a agregar la función que va a ser la media. En esta ocasión vamos a llamar y vemos que aquí tenemos ya nuestra tabla dinámica con cada una de las características como le hemos indicado. Podemos tener que tenemos valores perdidos o valores nulos. Vamos a reemplazar los valores NA por el valor medio de las columnas de la columna de la edad. ¿Cómo lo hacemos? Cargamos simplemente, volvemos a llamar todo igual, simplemente la misma tabla dinámica con las mismas funciones, simplemente que le agregamos la función fillValue. En este caso le decimos que vamos a llenarlo la media, vamos a hacer con la media, pero de la columna de la edad. Aquí podemos ver cómo podemos llenar nuestra base de datos o nuestra tabla dinámica, a través de qué variables podemos hacer el llenado y indicarle o especificarle cuál es la variable para que se llene ese campo. Ejecutamos y podemos ver que tenemos nuestra tabla dinámica ya lista en comparación con la otra que teníamos valores nulos o valores perdidos. Y ya está, los valores se han llenado a partir de la función fillValue, calculando a través de la metodología de la media de la variable edad. Y bien amigos, esto ha sido todo con respecto a la tabla dinámica. Espero que les haya servido de mucha importancia. Esto nos ayuda a comprender y a tener una herramienta más para analizar nuestro conjunto de datos y también para visualizarlo. Suscríbanse al canal, compartan y pues sí, dejen su comentario, que va a ser de mucha ayuda para todos nosotros. Nos seguimos viendo. Hasta la próxima.